¿Qué tal? Bueno, buenos días. Hoy tenemos otra edición de nuestro INRIA Talks. Como se dice en Brasil, hoy tenemos a la plata de la casa, ¿no? Normalmente, porque en Brasil la plata era lo que más valía, es otra una historia más larga. Tenemos a la plata de la casa, uno de los más recientes incorporaciones en nuestro centro, Paul, que idealmente la presentación debería haber sido unas semanas después más o menos de que has entrado, ya llevas, creo que ya todos te conocemos, pero eh, nunca es tarde y es una buena ocasión también de comprender el trabajo que has estado haciendo antes de entrar en Chile y estas cosas. Para, sobre todo los que están online, que aún no conocen a Paul es Capil Inchauspe, estudió en la École Centrale de Nantes, ingeniería. Y después también estudió aquí en Chile una licenciatura en magíster en Ingeniería Matemática en la Universidad Católica y después hizo el doctorado en Ingeniería Civil también en la Universidad Católica, ¿no? Hoy nos va a hablar de nuevo del trabajo que estuvo haciendo antes de entrar ahí en Chile. A propósito, antes estuvo en la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿verdad, Paul? Y en el Data Observatory. Lleva con nosotros, ¿cuánto? ¿3 meses, 4 meses? Desde noviembre. Pues bueno, Paul nos va a presentar el trabajo que ha estado haciendo antes, Biparametric Operator Preconditioning and Extension. Entonces, nada, muchas gracias, Paul. Un aplauso. Y les recuerdo a quien nos esté siguiendo online que pueden hacer las preguntas en el chat para Paul cuando acabe. ¿Está bien? Muchas gracias. Gracias, Luis. A ver, voy a poner el micrófono. Así, ya. Ya, bueno, gracias a todos. Es bueno estar igual con gente y voy a tratar también igual de dar el contexto y de que haya varias personas que están haciendo una práctica acá hoy. Voy a tratar igual de compartir mi experiencia y ver que haya algo de historia de cómo se llegó a lo que voy a presentar hoy, cómo se llegó a trabajar en un tema importante como este y que les sirva de algo. Así que, bueno, habrá toda una introducción, después estaré explicando un poco cómo es todo el fundamento teórico de lo que voy a presentar hoy. Habrá resultados numéricos, habrá teoría, habrá matemáticas, un poco de todo y tratando de ir hacia extensiones con trabajos en que ustedes, y algunos de ustedes están trabajando, que es más bien ir hacia el mundo de aprendizaje automático. A ver. Bueno, acá es como esa slide que justamente, por ejemplo, en la jornada científica partí mi presentación así. Eh, Hablando un poco de dos paradigmas emergentes, uno no tan emergente en cálculo científico. Por una parte, toda la gente que ha estudiado, por ejemplo, ingeniería matemática sabe que desde los años 70 tenemos todos los métodos tradicionales en general para resolver problemas físicos. Así que los típicos elementos finitos, métodos espectrales, métodos de frontera, que son métodos en que yo estoy bien especializado y de qué se va a hablar hoy, entre otros. Y paradigma emergente, al menos en el mundo de cálculo científico, que es como usar aprendizaje automático para tratar de tener otros tipos de técnicas que sean más escalables. Y obviamente siempre hay esos trade-offs entre tener métodos que son bien conocidos, con una teoría muy robusta, que son los métodos tradicionales, donde en general uno puede hacer mucha matemática, demostrar cotas de convergencia y otras cosas, y los métodos más tipos datos y aprendizaje automático, donde es más entrenamiento, donde muchas veces uno no puede garantizar a qué tipo de solución se va a llegar, pero que en la práctica están funcionando muy bien y pueden usar la potencia de cálculo que estamos teniendo hoy en día y que permite escalar, usar GPUs, hacer cálculos altamente escalables y pasar a otro tipo de dimensiones. Así que, por ejemplo, yo estuve jugando con esos dos mundos. Cuando hice la jornada científica, me fui para el mundo más de Machine Learning, que es todo lo que viene desde hace esos últimos años, con Physics Informed Machine Learning, con aprendizaje de operadores, con las pins que se están comentando tanto. Pero hoy nos vamos a quedar más bien en el mundo tradicional y vamos a ir en el lado mucho más matemático. Así que bueno, a todos les hará bien ver algunas ecuaciones y una parte un poco más de matemáticas aplicadas porque esos dos mundos coexisten, son muy potentes e importantes. Y obviamente para avanzar en el lado aplicado hay que tener buenas bases en el lado teórico. A ver,
partir un poco con de dónde sale lo que voy a presentar hoy, porque la verdad es que este trabajo ha sido la parte más profunda de lo que hice durante mi doctorado. Ha tenido toda una historia porque eso de verdad, ese tema de doctorado, ese título de charla de hoy, nació totalmente con ese trabajo que hice entonces con Carlos Jerez, que no presenté, que han visto hace un par de semanas, que era profesor en la Adolfo Ibáñez, que fue mi supervisor de tesis de doctorado, con quien estoy trabajando hace casi 10 años, y ahora que está en la Universidad de Bath de profesor visitante. Y todo partió hace entonces casi 10 años con la simulación de ondas electromagnéticas. Así que acá tienen un ejemplo, partiendo un poco con la matemática, que tienen de especial en general todos esos fenómenos en que yo estuve trabajando harto es que tenemos difracción de ondas, donde en general tenemos un dominio que no va a ser acotado. Entonces acá pueden ver, no puedo mostrar, pero al lado derecho tienen un ejemplo bien típico de lo que está pasando en general. Esto va con las ondas acústicas, con el sonido, con las ondas electromagnéticas, las ondas elásticas también. Toda la presentación que vieron en las últimas semanas de Mario Darvas, de Stefan Shaya, también tenían que ver con eso, que es cómo puedo simular ese tipo de ecuaciones donde tengo un dominio no acotado, tengo una onda incidente que está viajando, que va a llegar sobre un objeto o un objeto más complejo según los casos. ¿Cómo puedo resolver eso? Así que estos problemas en general están bien puestos, hay toda la formulación matemática para poder como caracterizar el comportamiento de una onda en el vacío. Y uno en general puede usar elementos finitos, que sería lo más típico, poner condiciones absorbentes como bien lejos del objeto, pero obviamente hay algunos errores de cuadratura, no es tan fácil mallar un dominio no acotado, y por esta razón en general la gente privilegia para hacer simulación de antena y otras cosas usar métodos de frontera, ecuaciones integrales se llama. Así que el proyecto en general partió de eso. Acá es como ese primer trabajo que viene como un poco desde la parte más numérica de lo que voy a presentar hoy en los aspectos teóricos. Pero pueden ver un ejemplo ahí, un destroyer, donde hay una onda incidente, ven que es un objeto altamente complejo. Después les explicaré, pero acá no estoy mostrando el mallado, pero en los métodos que estoy usando acá en este caso, uno termina mallando solo la superficie del objeto, entonces tengo acá todo ese bote que voy a mallar con triángulo, por ejemplo, y obviamente pasa que con los niveles de detalles, pasa que, no sé, las últimas partes, por ejemplo, no voy a necesitar tantos triángulos o mallar tan fino, pero cuando llego donde están las antenas, por ejemplo, acá yo tengo zonas que son mucho más pequeñas, donde voy a tener que usar muchos triángulos y eso, obviamente, al momento de usar métodos numéricos va a tener repercusiones muy malas sobre cómo se van a comportar las matrices de los sistemas. Así que eso como que se llama grading, es cuando tengo problemas ahí con los triángulos, cuando hay triángulos muy chicos y muy grandes, y ahí vamos a llegar a todo eso. Así que acá, cómo se resolvió, por ejemplo, este problema? Usando ecuaciones integrales, no voy a entrar tanto al detalle, pero esto permite llegar a ese tipo de ecuaciones que se ven acá en el caso de Maxwell, es una ecuación bien complicada, pero en resumen, ven que aparecen operadores integrales, ven que ahí hay como la integral de alguna función de Green multiplicada por densidades. Así que en general uno tiene operadores, son operadores lineares, continuos, que permiten llegar a formulaciones donde acá al lado izquierdo tiene un operador multiplicado por esa corriente J, que corresponde, por ejemplo, en un caso de, por ejemplo, escalar a trazas de Neumann, y nos da un lado derecho. Así que eso es todo el mundo de ecuaciones integrales que hace que para generar medios que tengan propiedades constitutivas constante por medio, uno puede representar, usando la función de Green, el problema inicial que les mostré. Toda esa ecuación diferencial la puedo representar con una ecuación integral donde aparece solo la superficie del objeto, el gamma. Así que solo en la frontera voy a resolver una ecuación integral con esas integrales acá que pueden ver. Y eso entonces son los métodos que se llaman BEM, que son métodos de frontera, que son bien útiles porque ustedes ven que al final para un objeto complejo yo trabajo solo en la superficie. Eso es lo bueno, pero como siempre hay que pagar un precio, así que yo gano una dimensión.
pero lo complicado es que voy a llegar con discretizaciones de ese tipo de operadores, voy a llegar a matrices que no van a ser muy simpáticas en general. No van a ser matrices sparse, van a ser matrices densas, llenas, que van a tener comportamientos con el mallado que no van a ser muy buenos en general. Así que acá es lo que les digo, son matrices indefinidas, uno no puede usar, por ejemplo, el gradiente conjugado para resolver el sistema lineal. Y a nivel de solvers iterativos, si quiero resolver así un sistema lineal con una matriz densa, no hay otras, no puedo hacer una decomposición LU, no puedo usar el NumPySolve, imposible, va a escalar demasiado mal. Y esto hace que uno llegue a todo el mundo de solvers iterativos, que les voy a presentar. Acá un poco para ver cómo se comportan y se ve ese tipo de matrices. Acá ven que cuando resuelvo ese tipo de sistemas lineales, llego como matrices donde en general, entonces una matriz densa, acá pueden ver un poco el valor de las magnitudes en dos dimensiones para un caso simple. Pero tengo entonces operadores integrales, donde al final la matriz en general en la diagonal va a tener como magnitudes bien grandes y en general va a haber un decaimiento cuando uno se aleja de la diagonal. Eso tiene que ver con la función de Green, en general hay decaimiento con la distancia entre los triángulos, por ejemplo, y me da este tipo de estructura. Así que después veremos, tuvieron alguna introducción la otra vez en la otra charla sobre cómo aproximar ese tipo de matrices con el Fast Multiple Method, por ejemplo, que son métodos ultra competitivos que permiten al final resolver ese tipo de sistemas lineales con en general algo que va a ser log lineal, como n log de n. Y eso usa como clusters o árboles, etc. Y bueno, para terminar acá sobre la motivación, eso partió entonces de un problema que era bien concreto, que era de hace entonces de años, de una empresa que tiene un solver de simulación de antena y que veía que al final el tiempo de solver en general era el factor limitante cuando trataba de simular objetos. Así que había claramente un problema gigante en términos de cómo resolvemos los sistemas lineales. Ellos usaban precondicionamiento tipo sparse incomplete LU, es donde uno agarra la matriz y trata de hacer una aproximación sparse más o menos de la inversa, que son métodos algebraicos, y que funcionaban, pero que no había como fundamento teórico, así que querían tratar de ver cómo mejorar todo esto. Y fue como llegué y empecé a hacer desde la nada, empezando a implementar ese tipo de formulaciones y jugando con los parámetros y ver cómo podía tratar de encontrar buenas formas de resolver esos sistemas. Y todo eso nos va a llevar entonces a una presentación que va a ser bien teórica, abstracta, bien general, que va a aplicar elementos finitos y a todos los tipos de métodos que tradicionales que estuve mostrando. Eh, donde vamos a ver juntos entonces paso a paso cómo se formaliza, cómo se define ese tipo de problemas. Si ustedes saben de elementos finitos, yo creo que les va a sonar mucho. Y en general son los métodos de Galerkin. Si acá yo me pongo en un setting teórico muy general, que es lo más general en general que se puede hacer con operadores lineales. Así que considero que estoy resolviendo un problema, una ecuación diferencial con valores de borde, que al final termina viéndose como este problema abstracto continuo. Así que van a ver que todo el tiempo voy a estar como navegando entre cuando uno tiene un BVP, un problema con valores de orden. Siempre hay por una parte el problema continuo que estoy resolviendo, hay un problema discreto y hay una versión matricial de todo esto. Y entonces van a ver que todo el trabajo y todo lo que voy a estar explicando va a ser cómo puedo usar la parte continua, lo que yo sé de mi operador, de mi problema, para tratar de resolver el problema de una forma un poco más inteligente o rápida. Así que acá partimos en general las ecuaciones integrales, los problemas tipo FEM, si resuelven un problema de Laplace, van a tener en general una forma sesquilineal de ese tipo, donde es un problema general, una formulación variacional, para resumir. Y, a ver, acá. Y lo que hace uno en general, entonces esa es la parte continua. Yo voy a asumir que todo está bien puesto, tengo una solución única, y acá obviamente se puede hacer mucho en general a nivel teórico de cómo demostrar que mi problema está bien puesto. Y lo que hace uno en general es que una vez que se tiene un problema bien puesto a nivel continuo, voy a introducir aproximaciones. Voy a usar, por ejemplo, en el caso de elementos finitos, voy a introducir una discretización
de mi problema, de mi ecuación, con funciones base, para poder, obviamente, enchufar ese problema a un computador. Y eso nos da acá, por ejemplo, yo uso n grado de libertad, lo mismo para mis funciones en el dominio y mis funciones de test, y voy a buscar un problema discreto equivalente que viene de esta forma. En general, uno parte entonces de un espacio discreto. También acá, toda la parte matemática, uno va a poder usar, demostrar que bajo ciertas condiciones la solución discreta va a converger a la solución continua con tal velocidad, con el mallado, etcétera. Y una vez definido entonces el problema discreto, yo fijo algunas bases y llego a un problema matricial, que es lo que voy a resolver, es el sistema lineal final. Así que todos los métodos tipo Galerkin funcionan así, son siempre iguales. Problema continuo, yo discretizo, llego a una matriz, un sistema lineal que voy a resolver y que me va a dar una aproximación de la solución continua. Hasta ahora, ahí es lo típico, presentado de una forma un poco más matemática. Luego, en todo el mundo de las formulaciones variacionales siempre hay que definir bien el producto de dualidad para tener como todo bien puesto. Así que acá yo lo estoy definiendo acá, tiene su equivalente también cuando uno está en el mundo discreto. Esas cosas son la base que permiten al final tener esa equivalencia entre la parte continua y la parte discreta y poder demostrar también todo lo que es de que el problema está bien puesto. Así que acá vuelvo a una equivalencia que gracias a este producto de dualidad en general permite tener esa equivalencia en nivel más matemático entre el problema que yo llamo débil, que es la formulación variacional de mi problema, y una forma fuerte de mi problema, donde al final son formulaciones equivalentes, pero en la primera versión estoy en algo que es como en formulación débil, formulación variacional, y la formulación fuerte que se ve como una ecuación de operador. Yo tengo lo mismo a nivel discreto, así que acá yo reemplazo por mi aproximaciones. Y algo que va a ser muy importante a la hora de poder demostrar que la aproximación discreta va a converger hacia la solución continua es poder demostrar subdiscretos. Así que eso es también como muy común en el mundo de elementos finitos. Si yo al final tengo una aproximación, unas bases discretas que tienen ciertas características y que tengo además ese tipo de condiciones de estabilidad, yo sé que voy a tener un problema bien puesto, que la matriz del sistema lineal va a tener valores propios no nulos, etcétera. Así que todo esto como que son elementos que son siempre clave, que acá, no sé, en el caso también, si ustedes conocen más el caso de Laplace, aparece todo eso que tienen que ver con la desigualdad de Poincaré, etcétera. Así que eso es como el marco bastante general para todo ese tipo de problema de elementos finitos. Cuando tengo ese discrete if sub, en general yo sé que mi matriz va a ser invertible y algo que es bien interesante es que obviamente yo nunca estoy trabajando en el mundo óptimo. Hay como el problema de cero de máquina, hay siempre aproximaciones que van a llegar. Acá les muestro algunos ejemplos, pero en la vida real yo estoy haciendo cuadratura, así que voy a tener errores de cuadratura. A veces no voy a representar con mi mallado bien la superficie de mi objeto. También voy a usar aproximaciones de mi matriz densa cuando trabajo con elementos de frontera. Así que acá ven un ejemplo. Todo eso hace que es importante poder cuantificar qué va a pasar en mi sistema final, porque no estoy resolviendo exactamente el problema discreto, sino que una aproximación. ¿Cómo puedo manejar eso? Acá también yo sigo con cosas que son bien generales, que son muy conocidas en todo este mundo, que para cuantificar eso en general, yo puedo usar el lema de Strong. El lema de Strong es un resultado de Gilbert Strong muy conocido, no sé, de hace harto rato que se usa todo el tiempo en general y que permite al final decir y cuantificar lo que va a pasar en la solución de mi problema si yo tengo una perturbación, por ejemplo, de mi operador. Así que, ¿cómo funciona? Acá es una versión un poco reescrita que yo estuve trabajando para tenerla como un poco más fácil de entender de alguna forma. Pero lo que estoy mostrando acá es que tengo mi problema inicial y voy a imaginar que tengo una perturbación acá que es ese nu entre 0 y 1
que va a resultar entonces en un problema perturbado. Así que acá ven, tengo el mismo problema que antes, es como el problema continuo de nuevo de forma fuerte, ese operador acá. Antes yo tenía AU igual a B, pero voy a considerar un operador y una ecuación perturbada con ese parámetro nu. Con el parámetro nu, entonces, que tiene que ver con cuánto estoy perturbando mi operador y mi lado derecho. Así que uno sabe que mientras tenga ese tipo de gota, puedo saber que el problema perturbado va a estar bien puesto. Así que no pasa nada. Yo sé que mi matriz perturbada va a ser de nuevo invertible, que voy a poder de nuevo aplicar un método para encontrar una aproximación. Y entonces acá lo que ven en el strong lemma me dice que mi solución perturbada o sea, mi problema perturbado va a estar de nuevo bien puesto y me da ese tipo de control acá, que es esa gota acá que aparece, sobre el error que estoy cometiendo comparado con la solución de referencia. Así que acá es como solo una versión reescrita, pero en general aparecen algunos coeficientes, uno puede jugar con el valor de nu muy chico, etcétera. Pero lo que es muy importante en general, y acá viene acá, por ejemplo, con un parámetro chico, es que acá vuelven más o menos los temas de cuasi optimalidad que, bueno, son constantes en general que aparecen cuando uno está con el problema continuo. En general, acá, si yo trabajo en el tema continuo, todo normal, sin perturbaciones, yo puedo obtener que entonces mi solución discreta va a estar más o menos la mejor solución que pueda encontrar con ese espacio de interpolación, etcétera. Así que yo sigo trabajando en terreno como en cosas bien conocidas, pero algo que es interesante es que en general uno va a tener un comportamiento, acá ven en el lado derecho, aparece ese nu. Así que uno va a tener como un O grande de nu en el comportamiento del error final que estoy cometiendo en la solución de mi problema perturbado. Eso es algo bien importante. Y lo que hace la gente en general es hacer que hayan condiciones que hagan que ese nu sea tan chico como el error de interpolación, por ejemplo. Y acá por eso yo pongo ese h a la p más 1, que en general va a ser el error que voy a cometer si tengo polinomios de grado p, y voy a tratar de hacer entonces de que no esté jugando tanto con que tanto estoy como haciendo una mala aproximación de mi problema, porque obviamente puede deteriorar el sistema y la solución final que estoy calculando, y eso no es bueno. Esa es la parte entonces de perturbaciones. Lema de Strong, tono como bien convencional. Y van a ver después por qué llegué a eso, pero tienen que tener todavía en mente eso de O de nu en general. El error de mi solución, de la aproximación, va a crecer como nu. ¿Y qué pasa a nivel de los solvers iterativos? Gradiente conjugado, GMRes, otros. Eh, ¿cómo funcionan en general? Acá yo hago una presentación un poco genérica de cómo funcionan. Un segundo, a ver cómo avanzamos, 20 minutos. En general, en vez de entonces de resolver el sistema lineal de forma directa, lo que hacen todos esos métodos es tratar de llegar a una aproximación de la solución. Así que uno genera una secuencia a partir de un problema, de una incógnita en la etapa cero, y en cada etapa voy a tratar entonces de optimizar, de resolver un mini problema de optimización para poder converger hacia la solución exacta. Todos esos métodos en general son muy conocidos, hay harta teoría detrás, y les voy a mostrar. Eh, en el caso del gradiente conjugado, para, por ejemplo, los problemas tipo Laplace, que dan matrices que sean como simétricas, positivas definidas o hermitianas, acá yo puedo aplicar mi gradiente conjugado, yo sé en cada etapa hacia dónde tengo que apuntar para tener como la mejor aproximación de mi problema. Pero en el caso de matrices indefinidas no puedo usar esa información, es un poco más complicado, y ahí se usa GMRes en los casos de ecuaciones de Helmholtz o de Maxwell. Acá ven tipos de convergencia un poco de cómo van bajando. En general, uno busca que el GMRes o que el gradiente conjugado vaya bajando de forma, por ejemplo, exponencial. Y ahí es algo de que nos queremos asegurar ahora. Así que lo que quiero en general es que mi residuo en la etapa K, por ejemplo, acá el residuo dividido por el residuo inicial, de cuán he mejorado en mi residuo, yo quiero tener en general un comportamiento como lo más rápido posible, que yo tenga como una muy buena aproximación de mis soluciones, muy pocas iteraciones. Y ojalá de forma
H independiente. No quiero que si, por ejemplo, yo agrego un par de triángulos o estoy usando un maillón un poco más fino, todo deje de converger, por ejemplo. Y esa estabilidad, esa robustez con H es algo que todos buscan en general cuando uno usa métodos iterativos para resolver sistema lineal. En el caso, eso, por ejemplo, van a encontrar ese tipo de resultados, no sé, hasta en la página Wikipedia del gradiente conjugado, pero uno sabe que en ciertos casos las propiedades de la matriz son clave para poder determinar cómo va a converger el método iterativo. Así que acá, por ejemplo, para la matriz HPD, hermitiana simétrica positiva, o sea, definida positiva, yo sé que el condicionamiento espectral permite tener cuotas sobre qué tan rápido va a converger mi aproximación. Así que acá también muy importante, ¿eh? El condicionamiento espectral, que es con ese signo S, que es el ratio entre el valor propio más grande y más chico y más pequeño de la matriz. Y cuando aplico el gradiente conjugado a una matriz en función de esa constante, que es el condicionamiento espectral, yo sé que en tal iteración voy a tener entonces una cuota sobre qué tan chico va a ser mi error comparado con la solución inicial, o sea, la solución que estoy buscando. Así que gradiente conjugado, tenemos una cuota bien simple, en general ¿no? Todo está bien conocido, bien fácil, está súper bien. Sin embargo, algunas cosas que hay que tomar en cuenta es que, por ejemplo, cuando resuelvo con SFEM las ecuaciones de Laplace, los operadores al final mapean espacios distintos de Sobolev. Y esto hace que con H voy a tener al final un deterioro del condicionamiento espectral de mi matriz. Y un deterioro al H cuadrado. Eso quiere decir que si resuelvo SFEM con una matriz entonces que es para un problema de Laplace, si, por ejemplo, trato de hacer triángulos más chicos, voy a tener ese condicionamiento que se va a deteriorar demasiado al cuadrado de forma cuadrática. Y obviamente eso va a hacer que cuando voy a refinar, voy a tener entonces el gradiente conjugado que va a estar convergiendo de forma cada vez más lenta y no va a ser robusto. Ahí estoy con un problema. ¿Y cómo resolver eso? Se llama precondicionamiento. El precondicionamiento es todo un paradigma en general que tiene que ver con tratar de hacer un cambio de base a mi sistema lineal para que tenga mejores propiedades. Así que, ¿cómo es eso? Yo parto de mi sistema inicial, acá a nivel de matrices, y voy a tratar de buscar otra matriz P que sea ojalá fácil de calcular, que no sea, por ejemplo, tan llena, tan densa, por ejemplo, una aproximación sparse y que ojalá me dé más o menos cuando la multiplico por la matriz A, más o menos la identidad. ¿Por qué? Porque así, de esta forma, voy a tener mejores propiedades y se supone que voy a tener mi método iterativo que va a converger mucho más rápido. Lo que quiere decir ese PA más o menos igual a la identidad, hay que definirlo de forma matemática en general, eso es como bien así. Pero, por ejemplo, podría ser tener una identidad más algo compacto, algo, por ejemplo, que se va a comportar bien, chiquitito en general, que no va a ser un objeto tan grande. ¿Y cómo funciona el precondicionamiento? Yo, en vez de resolver mi sistema original, voy a resolver un sistema modificado donde estoy solo multiplicando por la izquierda por ese precondicionador y ojalá que me vaya convergiendo más rápido. Obviamente yo estoy acá llegando diciendo que vamos a poner ese precondicionador P, pero lo que pasa en la práctica obviamente es que no es fácil saber cómo construir un precondicionador así. Así que todo lo que se viene ahora es cómo hacer para usar propiedades de los sistemas, algo como muy del mundo continuo, que pueda tener como consecuencia darme un buen precondicionador. Y eso es lo que se viene acá y es la teoría del precondicionamiento por operadores. Acá vuelvo un poco al aspecto teórico, pero ese de nuevo mi problema continuo. Y se elaboró todo un framework para poder crear de una forma ficticia algunos operadores que vayan dando buenas propiedades finales como precondicionaron. Y eso es todo el trabajo de Hittmeyer, que es del ETH Zurich, que ha trabajado mucho en estas teorías y todo tiene que ver con encontrar algunos operadores acá que yo estoy mostrando en un caso súper abstracto, pero acá hay que jugar con los mapeos entre espacio, pero lo que estoy diciendo es que yo voy a introducir algunos operadores que van a hacer que si multiplico
mi operador original por SP, todo eso a nivel continuo, voy a llegar a un endomorfismo. Así que acá es la cosa clave, es que en general cuando los operadores continuos se están mapeando espacios distintos, siempre voy a tener esa componente en H que va a aparecer en alguna parte. Así que la idea de base es, bueno, si yo no quiero tener más ese comportamiento en H, con las normas distintas, etcétera, voy a buscar un operador continuo que haga que tenga más o menos la inversa. Y que al final, cuando le aplico ese operador, yo termino con un operador final continuo que está mapeando los mismos espacios. Y acá, cuando uno tiene endomorfismo, todo se comporta bastante bien en general. Obviamente en la parte teórica, de nuevo, yo en general, por ejemplo, en los casos de ecuaciones integrales, es muy fácil encontrar esos operadores continuos, pero hay que ver cómo implementar eso en la práctica después. Así que acá voy siguiendo, pero acá entonces llegó a un problema transformado a nivel continuo. Y acá un primer resultado de este trabajo, ¿qué me dice este resultado? Me dice que si yo elijo entonces de esta forma mi operador de precondicionador continuo, entonces el condicionamiento espectral de la matriz final que voy a obtener va a quedar como con esa cota. Así que acá es un primer resultado. Ese resultado acá es como en uno que yo había demostrado, que es una extensión del trabajo original de Hiltmeyer. Y nos dice al final que si yo sigo bien esa receta para proponer ese tipo de operadores, voy a terminar con un condicionamiento espectral que se va a comportar bien al final. Y entonces, volviendo a pensar en lo de gradiente conjugado, etcétera, si yo sigo bien como al pie de la letra lo que estoy mostrando antes de los mapeos, etcétera, voy a poder demostrar que voy a converger en un número fijo de iteraciones, por ejemplo. No hay más H, como ven acá arriba. Así que estrella tiene puras constantes que tienen que ver con el mundo más discreto o continuo. Nada matricial, ningún H. Así que esa estabilidad es muy importante. Y también acá tengo otra parte de esa cota que me da el comportamiento del condicionamiento euclidiano, como el condicionamiento 2, que es otra cosa porque cuando las matrices no son normales, los dos condicionamientos ya no son los mismos. Y acá, de nuevo, uno puede obtener esa cota donde aparece igual un comportamiento en H, pero que viene conocido y está como todo bien como controlado. Así que, bueno, por ahora todo súper bien. En ese marco muy general, yo sé que puedo llegar a tener ese condicionamiento espectral acotado. Y acá llegamos a la parte más como profunda de todo este trabajo, es cómo garantizar entonces esquemas potentes, robustos. Y la idea es primero entonces partir aplicando esa teoría de precondicionamiento por operadores, pero la idea también es usar tolerancia a precisiones distintas en lo que es de mi matriz original y en lo que es del precondicionador. Y eso va a ir con toda la teoría que va detrás. Y acá ese tema de ser robusto va a ser clave porque ya estoy explicando un poco, me estoy adelantando, pero voy a aplicar de nuevo todo el trabajo tipo Strang, todas las cotas como de perturbación a mi precondicionador, a mi operador original y ver qué pasa. Así que acá vuelvo un poco detrás, pero vuelvo a aplicar toda la receta del precondicionamiento por operadores, pero esta vez yo estoy poniendo tolerancia en C, que va a ser mi precondicionador, y A, que es mi matriz original. Y vuelvo a hacer todo el trabajo, de nuevo llego en un endomorfismo, llego a un problema perturbado, donde ven que, ¿se acuerdan? Al principio teníamos el nu, que era la perturbación de mi sistema lineal original, así que esa cosa que se comporta en O de nu, y multiplico por cada lado por un precondicionador que también va a tener un grado de aproximación, que es como esa otra tolerancia que es mu. Así que no estoy mezclando las tolerancias, esto multiplicado por el lado, así que da igual, mientras mi P sea como algo como invertible. Y llegó a un problema perturbado a nivel de precondicionador también. Y acá, de nuevo, uno hace de nuevo todo el mismo trabajo, pero puedo obtener primero una cota en cómo se va a comportar el condicionamiento espectral, el condicionamiento euclidiano. Y acá es un poco como todo lo más importante, al menos en la intuición, es que yo veo que no hay términos cruzados entre las distintas tolerancias. Y sé que si, por ejemplo, yo uso tolerancia que quedan como
acotadas con H, por consecuencia voy a tener un condicionamiento espectral que se va a quedar acotado. Así que acá, frase importante, esto quiere decir que cuando estoy trabajando en general, mi nu no voy a poder jugar tanto con el nu, porque directamente va a tener consecuencia en la aproximación de mi solución. Pero del lado del precondicionador puedo ir mucho más fuerte en la compresión. Así que por eso viene toda esa cosa biparamétrica, porque hay una parte nu que tiene que ver con qué tan controlada, qué tan buena va a ser la solución que obtengo, y una parte mu que va a ser sumamente de precondicionamiento, donde tengo que ir muy fuerte, puedo hacer una compresión muy, muy fuerte a mi precondicionador y en general se va a comportar bastante bien. Así que algunas aplicaciones, eso era dentro de los primeros trabajos, pero bueno, va a avanzar bastante rápido, pero todo lo que se había hecho en ese caso entonces era tratar de usar precondicionamiento usando eh, haciendo una compresión muy fuerte de mi precondicionador y ver qué estaba pasando. Y uno veía que era muy robusto, que se comportaba muy bien, que permitía tener muy mejores rendimientos en términos de la parte computacional, de memoria, de tiempo, y con un número de iteraciones que era más o menos similar. Acá uno puede ver eso de número de iteraciones similar con las dos líneas como azules que abajo a la izquierda, donde al final ven que hay dos comportamientos muy similares, pero hay una aproximación que es como usando una tolerancia muy muy pequeña y otra que es de verdad usando casi un punto de cuadratura y haciendo algo que es demasiado a la mala, digamos. Pero sin embargo, converge igual y obviamente estoy ahorrando harto tiempo y harta memoria. Y esto lo hemos aplicado en casos mucho más complicados, acá con gente de UCL, para hacer difracción de objetos complejos. Y todo lo que hicimos entonces fue tratar de buscar formas de que el precondicionador lo pueda ensamblar muy rápido, que no use mucha memoria, y ahí trato de ver qué está pasando. Y acá, en resumen, bueno, es lo que uno siempre busca, es que usar ese tipo de compresiones fuertes permitió entonces bajar por 99%, por ejemplo, el uso de memoria y 75% el tiempo. Así que con eso obviamente uno queda muy feliz, es bien robusto, yo pude ir y tirar algo que era muy escalable, muy mala aproximación, y sin embargo igual mi solver iterativo se comportó bien. Así que ven que obviamente hay esa parte teórica, pero en la práctica funciona muy bien y lo pudimos empujar a caso grande. Bueno, acá con el tiempo que me queda, no sé si voy a poder, voy a dar un poco. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. Ya, quiero volver un poco a todos esos detalles que en general uno, por ejemplo, va a estar acostumbrado a las ecuaciones de Laplace, donde son valores propios que van a estar entre cero y más infinito, todo se porta bien, tengo el condicionamiento espectral, pero en el caso indefinido, lo que se demuestra y la conclusión a la que se llega es que no es porque tengo un buen condicionamiento espectral que voy a tener buena convergencia. Es, es mucho más complejo, mucho más compleja la información que uno necesita. Y entonces eso como que también me hace volver al precondicionamiento por operadores, porque los resultados al principio que le mostraba era ya tengo un condicionamiento espectral acotado, todo bien, mi receta está funcionando, pero no es suficiente. Y por eso hay que empujar un poco más y hay que entrar de verdad a la teoría y adentro de lo que está pasando cuando uno usa métodos como GEMRAS. Así que hay que ponerme información. Y esto tiene que ver con algo que se llama el field of value, es como el campo numérico, algo así. Que acá esa cosa que estoy mostrando acá es cuando multiplico mi matriz por cualquier vector, ahí cuando hago ese producto escalar, y básicamente te muestra en qué conjunto, como en el plan complejo, está llegando como la aplicación del operador. Esos conceptos son muy conocidos a la vez como en la parte más de operadores compactos, bueno, hay de todo, pero acá esto uno va a darse cuenta de que más allá de solo los valores propios, hay que trabajar con esta noción y esa propiedad que es el field of value. Y que acá para explicar y ver un poco ese field of value que hace, le muestro un ejemplo para una matriz Q que defino acá abajo, no sé, como la perturbación de una identidad. Entonces tengo una matriz que es indefinida y acá ven
los círculos, por ejemplo, al lado izquierdo, son los valores propios de la matriz. Así, ahí tengo todos los valores propios y tengo la envoltura convexa de todos los valores propios. Y eso me da entonces esta zona verde. Y uno ve que pasa, lo que pasa es que cuando la matriz no es más normal, el field of value y esa envoltura convexa ya no son iguales. Y ahí ven que ese F2, ese conjunto de field of value, como que es más grande que lo que pasaba solamente con los valores propios. Y obviamente es un problema, porque acá ven que en estos casos el punto rojo, el cero, está en el field of value. Y eso es algo que yo no quiero. Porque acá, si llego a GEMRES, voy a volver a hacer lo de siempre de cómo se va a comportar mi residuo en la etapa K, etcétera. Y hay ese tipo de resultados que me dicen que yo puedo encontrar cómo va a decaer y bajar mi residuo en la etapa K en función del field of value de la matriz y de su inversa. Así que acá tiene el resultado y funciona obviamente cuando cero no está incluido en el field of value, porque ese nu ven que es el mínimo en el conjunto de field of value, al final es la distancia entre cero y el conjunto field of value. Así que acá, en este caso, es como el conjunto, la distancia entre este conjunto azul y el punto cero. Así que acá no tengo nada, por ejemplo. Así que trabajando en eso, teniendo ese tipo de cotas, yo puedo volver a trabajar, a volver a mi tema de precondicionamiento de operadores y puedo aplicar todas las demostraciones para llegar al final a tener algunas cotas en cómo se va a comportar GEMRES bajo ese supuesto de que yo tengo como algunas cotas sobre mi field of value y ahí puedo tener mi control al fin en cómo se va a comportar GEMRES. Eso es lo que se demuestra en ese caso. Y uno va más allá todavía porque uno puede de nuevo tratar de aplicar el mismo camino, pero a todo lo que viene con las compresiones y las perturbaciones. Y acá vuelvo a hacer y llego a esos teoremas que me permiten medir, controlar, decir cómo se va a comportar GEMRES en función de ciertas propiedades continuas de mi sistema. Y de nuevo pasa un poco lo mismo, pasa que si yo tengo tolerancias que vienen como acotadas con H, yo sé que mi GEMRES va a seguir convergiendo de forma bastante óptima. Así que acá como que ha sido un trabajo bien grande en todo lo que se hizo de ese paper que es de Biparametric Operator Preconditioning, donde uno trata entonces de ver qué información necesito sobre mi sistema a nivel continuo para saber que todo se va a comportar bien. No entraré tanto a los detalles, pero se hizo el mismo tipo de trabajos para tener cuotas que son súper lineales. Así que eso también es todo un mundo, porque hasta ahora lo que estoy mostrando acá, todas esas cuotas de GEMRES son lineales, porque me dan como un parámetro ρ al potencial K, algo así. Así que es como cuota lineal. Pero usando algunas teorías continuas también, uno puede empezar a tener decaimiento mucho más rápido todavía. Y eso tiene que ver con los operadores compactos. Y eso también tiene que ver con el hecho de que en general yo busco un sistema lineal que sea de la forma I más compacto. Identidad más un compacto. ¿Por qué? Porque en general los operadores compactos se portan bien. Porque no tienen puntos de acumulaciones fuera de cero. Así que en general me van a generar clusters de valores propios que no se van a alejar tanto. Y entonces esos I más compactos en general se parecen más o menos a la identidad. Y de nuevo acá uno puede demostrar algunos resultados que van a decir que uno va a tener un comportamiento de convergencia súper lineal bajo algunos supuestos sobre el operador continuo. Con eso llegamos más o menos al final, pero primero que todo, como vieron, trabajar solo con valores propios en esos problemas indefinidos no era bastante. Tuvimos que entrar con algunos conceptos, ese concepto de field of value, etc. Eh, obtener formulaciones en que yo sepa, por ejemplo, que el field of value va a estar lejos de cero no es trivial, así que eso en general abre toda una parte teórica de poder demostrar ese tipo de propiedades. Y en general, las propiedades como de convergencia superlineal no he entrado tanto dentro de eso, pero GEMRES en general tiene una versión que es como con o sin restart, donde estoy olvidando la información pasada
Así que en general hay que poder jugar con eso. Y obviamente, em, a ver, acá trabajo futuro, pero siempre insisto en eso, que lo que les expliqué, que el hecho de saber que con esos resultados teóricos yo puedo estar comprimiendo muy fuerte mis precondicionadores, abre todo un mundo, porque obviamente la intuición es que hay que ir hacia el mundo más, por ejemplo, de machine learning, es como muy natural. Porque lo que estoy diciendo es que mientras tenga algo que sea más o menos robusto, mientras tenga una cota, ni siquiera necesito que vaya tendiendo hacia cero con un H más chico. Es si en general, no sé, yo tengo una solución que me genera un precondicionador que va a tener un error relativo de 20% o 10%, estoy listo. Y eso obviamente tiene como consecuencia de que, perfectos, yo voy a privilegiar ensamblar mi sistema lineal normal con métodos tradicionales, donde voy a usar elementos finitos para tener una buena solución, para tener buenas cuotas de convergencia, saber que todo se va a comportar bien. Pero la parte de aceleración, la parte de precondicionamiento, de solver iterativo, ahí yo voy a empezar a trabajar con aprendizaje por operadores, con métodos más como tipo deep learning. Y eso obviamente es algo muy prometedor, algo donde hay toda esa parte teórica que ya está hecha, así que bueno, son trabajos que yo estoy tratando de impulsar, ojalá se llegue a cosa, muy cercano a lo que se hace acá también, porque cuando uno, por ejemplo, ya entrenó una DeepNet o algo de aprendizaje por operadores para aprender una solución, eh, uno está aprendiendo al operador, así que no requiere tanto código extra para usar esta DeepNet, por ejemplo, para usarla como precondicionador, ¿no? Así que eso, con eso termina mi charla y muchas gracias por su atención. Si tienen pregunta, no duden en preguntarme ahora o después de la charla. Gracias.